El 6 de junio de 1944, el frente occidental del Reich se detuvo sin comprender lo que estaba ocurriendo. Las defensas costeras fueron superadas en cuestión de horas. Las comunicaciones se quebraron. Los mandos esperaban órdenes que no llegaban y la reacción se volvió imposible. La invasión había comenzado, pero el sistema que debía resistirla no respondió. Durante años, Alemania había construido una muralla para contener al enemigo. Esa mañana, descubrió que la muralla no era más que una ilusión. Las unidades combatían aisladas, los mensajes se perdían y el mando central ignoraba la magnitud del ataque. ¿Dónde falló realmente la estructura del Reich? ¿Fue el enemigo quien venció o el propio sistema quien se hundió? ¿Podía Alemania haber detenido el día D si hubiera reaccionado a tiempo? El muro del Atlántico, la fortaleza que nació incompleta. Tras la interrupción de las victorias rápidas y el fracaso de la ofensiva aérea contra Gran Bretaña, el mando alemán enfrentó una guerra prolongada. Durante el invierno de 1941, el frente oriental se había detenido y la expansión relámpago del Reich daba paso a un conflicto de resistencia y defensa. En este nuevo contexto, la extensa costa atlántica, que se extendía desde el norte de Noruega hasta la frontera española, dejó de ser una retaguardia segura para convertirse en una posible línea de invasión. Más de 4.000 kilómetros de litoral europeo se transformaron en una frontera abierta ante un eventual desembarco aliado. Convencido de que el próximo ataque procedería desde las Islas Británicas, Adolf Hitler ordenó fortificar la costa occidental. El 23 de marzo de 1942 promulgó la Directiva número 40, que establecía la creación de una línea defensiva continua, el Muro del Atlántico. Su propósito era detener cualquier intento de invasión anfibia mediante una red de fortificaciones, campos minados, obstáculos antitanque y artillería costera. El proyecto se presentó como una muralla moderna, capaz de resistir el asalto combinado de mar y aire. El régimen convirtió esta iniciativa militar en un símbolo político. La propaganda oficial, dirigida por Joseph Goebbels, difundió imágenes de búnkeres imponentes y cañones ocultos en casamatas que parecían indestructibles. Los noticiarios describían una fortaleza continental inexpugnable, mientras los comunicados del partido comparaban su magnitud con las defensas romanas del pasado. Aquella narrativa de poder y seguridad, cuidadosamente diseñada, ofrecía a la población la ilusión de que Europa estaba protegida tras una barrera impenetrable. En el terreno la situación distaba mucho de esa imagen. La responsabilidad de la construcción recayó en la organización Todt, encargada de coordinar ingenieros alemanes, trabajadores locales y prisioneros de guerra. Desde las primeras fases, los informes técnicos advertían sobre la escasez de materiales. El cemento y el acero resultaban insuficientes. Los trenes que debían abastecer las obras eran desviados constantemente hacia el frente oriental. El resultado fue un sistema de fortificaciones desigual, con sectores avanzados y otros apenas iniciados. Los diseños seguían criterios estandarizados: búnkeres de hormigón armado con paredes de 2 metros, posiciones de ametralladoras de tiro cruzado, casamatas antitanque, refugios subterráneos y líneas de obstáculos en la arena. Entre estos puntos fuertes se extendían alambradas, campos minados y estructuras metálicas conocidas como erizos checos, diseñadas para bloquear vehículos anfibios. En la teoría, cada capa defensiva debía reforzar a la siguiente, creando un sistema escalonado difícil de penetrar. En la práctica, los recursos y el tiempo no bastaban. Muchas posiciones se improvisaban con sacos de arena o troncos de madera. Las baterías costeras disponían de artillería obsoleta o incompleta y carecían de munición suficiente. Los enlaces telefónicos entre búnkeres eran frágiles y se interrumpían con frecuencia. El sistema de radios, limitado y disperso, impedía una coordinación efectiva. Los comandantes locales advertían en sus informes que la estructura del muro existía más en los mapas que en el terreno. El mariscal Gerd von Rundstedt, responsable del frente occidental, mantenía reservas sobre la utilidad de concentrar tantas tropas a lo largo de la costa. Prefería conservar divisiones móviles en el interior, listas para un contraataque inmediato en el punto donde se produjera el desembarco. Consideraba que las fortificaciones solo debían servir como retardo, no como defensa definitiva.
La llegada del mariscal Erwin Rommel a finales de 1943 modificó parcialmente ese planteamiento. Nombrado inspector del Muro del Atlántico, el veterano del norte de África conocía los efectos de la superioridad aérea aliada. Sabía que cualquier movimiento de fuerzas en campo abierto sería destruido antes de alcanzar el frente. Por ello, insistió en que la invasión debía detenerse en la playa misma. Si el enemigo lograba consolidar una cabeza de puente, la defensa estaría perdida. Rommel inició una serie de inspecciones personales desde Normandía hasta los Países Bajos. En cada sector detectó deficiencias graves, obstáculos insuficientes, campos minados incompletos, emplazamientos mal situados y tropas poco entrenadas. Durante los primeros meses de 1944 ordenó acelerar los trabajos. Dispuso la instalación de millones de minas y la colocación de miles de estacas y estructuras metálicas destinadas a obstaculizar el desembarco. Estas piezas, conocidas después como los espárragos de Rommel, buscaban dañar las lanchas de ataque y provocar detonaciones prematuras en los vehículos anfibios. Además, introdujo medidas para impedir el uso de los campos interiores como zonas de aterrizaje de planeadores, colocando minas en postes verticales. Las playas se llenaron de obstáculos de todo tipo, pero el propio Rommel reconocía en sus informes que el tiempo jugaba en contra. Calculaba que al menos un año adicional sería necesario para lograr una defensa satisfactoria. Las prioridades del régimen, sin embargo, estaban orientadas hacia la producción en el frente oriental y la construcción de bases submarinas en el Atlántico. La composición de las tropas destinadas a la defensa reflejaba el agotamiento del ejército alemán. De las divisiones nominalmente disponibles, solo una parte contaba con equipamiento moderno. Las unidades estacionadas en la costa estaban formadas en muchos casos por soldados convalecientes, reclutas de edad avanzada o personal reubicado desde otros frentes. Algunos batallones, denominados de estómago o oído, agrupaban hombres con dolencias que los hacían inadecuados para operaciones ofensivas. Mientras tanto, las divisiones acorazadas permanecían en reserva tierra adentro, a la espera de órdenes que solo el propio Hitler podía autorizar. Este sistema de mando centralizado dificultaba cualquier reacción rápida y anulaba la autonomía de los comandantes de campo. Para la primavera de 1944, las obras avanzaban con lentitud. Los ingenieros calculaban que apenas se había completado menos de la mitad del plan original. En Normandía, los sectores intermedios entre puertos y cabos estratégicos seguían siendo vulnerables. Las baterías de artillería costera, aunque visualmente imponentes, carecían de dirección de tiro moderna y de reservas de munición adecuadas. Rommel, consciente del contraste entre propaganda y realidad, insistía en que la apariencia de fortaleza no debía confundirse con eficacia militar. Un búnker podía resistir el impacto de un proyectil, pero sin comunicación, sin apoyo móvil y sin abastecimiento, se convertía en una posición aislada. El sistema, fragmentado por deficiencias logísticas y por la dispersión del mando, carecía de la cohesión necesaria para responder a una operación anfibia coordinada. A esta debilidad estructural se sumaba la rivalidad entre ramas. La Luftwaffe conservaba autoridad sobre sus baterías antiaéreas y la Marina sobre sus cañones costeros, ambos sin subordinación directa al ejército de tierra. En caso de ataque, la ausencia de un mando conjunto garantizaba respuestas desorganizadas y lentas. Los pronósticos meteorológicos de los servicios alemanes reforzaron la sensación de seguridad. A comienzos de junio, los meteorólogos estimaban que las condiciones del Atlántico Norte harían improbable cualquier intento de invasión. Esa evaluación técnica coincidía con la convicción estratégica del alto mando. El ataque principal llegaría en Calais, el punto más estrecho del canal. Por ello, las mejores unidades y las fortificaciones más sólidas se concentraron en ese sector, dejando Normandía con defensas incompletas y guarniciones secundarias. El muro del Atlántico, en la víspera de la invasión, era un monumento a la contradicción, visible y monumental en ciertos puntos, pero inacabado y desigual en su conjunto. Los informes aliados lo mostraban como una línea continua. Los observadores alemanes sabían que era una ilusión. Faltaban materiales, coordinación y tiempo.
La defensa europea descansaba en un sistema que dependía tanto de la obediencia al Führer como de la esperanza de que el enemigo eligiera otro lugar para atacar. Rommel comprendía que cada día perdido reducía las posibilidades de éxito. Recorrió las playas, inspeccionó trincheras, ordenó reforzar obstáculos y presionó a sus oficiales. Aún así, los recursos del Reich no podían sostener la magnitud del proyecto. La escasez de acero, hormigón, combustible y munición marcaba los límites de toda previsión militar. Lo que en la propaganda se presentaba como una muralla de acero era, en gran medida, una estructura incompleta sostenida por improvisación y disciplina. Cuando el amanecer de junio se acercaba, el muro seguía siendo más una idea que una fortaleza. Las unidades lo ocupaban con la convicción de estar protegidas por la ingeniería alemana, mientras el mando sabía que la resistencia dependía tanto del azar como del cálculo. Entre la certeza oficial y la realidad operativa se abría una distancia que pronto quedaría expuesta en las costas de Normandía. Rommel contra Rundstedt. La guerra interna en el alto mando. En los primeros meses de 1944, el frente occidental del Tercer Reich estaba definido por una contradicción estructural más profunda que cualquier deficiencia material: la ausencia de una doctrina común sobre cómo enfrentar la inminente invasión aliada. En el corazón del mando alemán coexistían dos visiones irreconciliables, representadas por los mariscales Gerd von Rundstedt y Erwin Rommel. Ambos eran veteranos de prestigio, ambos poseían autoridad nominal sobre amplias fuerzas, y sin embargo sus concepciones estratégicas se oponían en casi todos los aspectos esenciales. Rundstedt, comandante en jefe del Frente Occidental con cuartel general en Saint-Germain-en-Laye, encarnaba la tradición operativa prusiana. Su pensamiento, formado en la Primera Guerra Mundial y consolidado en las campañas iniciales del conflicto, se basaba en la economía de fuerzas y en la maniobra en profundidad. Consideraba imposible defender de manera efectiva cada tramo del litoral atlántico. Pretenderlo significaba dispersar recursos y debilitar la capacidad de reacción. Para él, la defensa debía tener profundidad estratégica. Permitir que el enemigo desembarcara, contenerlo mediante unidades costeras de segunda línea y luego destruir la cabeza de playa mediante un contraataque concentrado con divisiones acorazadas de reserva. Su objetivo no era impedir el desembarco, sino convertirlo en una trampa operativa. Rommel, recién llegado del norte de África, sostenía una concepción opuesta. Su experiencia reciente le había mostrado cómo la superioridad aérea aliada anulaba cualquier intento de maniobra en campo abierto. Había observado columnas de tanques destruidas antes de entrar en combate y convoyes enteros desintegrados por ataques desde el aire. Esa realidad lo convenció de que ninguna fuerza acorazada podía desplazarse durante el día sin quedar expuesta. En consecuencia, la idea de mantener reservas móviles tierra adentro le parecía una ilusión estratégica. La única oportunidad de victoria residía en detener la invasión en la playa misma, en el momento del desembarco, antes de que las tropas enemigas pudieran organizarse o recibir apoyo aéreo y logístico. Ambos mariscales defendieron sus planteamientos ante el alto mando durante repetidas reuniones. Rundstedt advertía que situar divisiones blindadas cerca de la costa las haría vulnerables al fuego naval, que podía neutralizarlas antes de entrar en acción. Rommel respondía que ese riesgo era menor comparado con la certeza de destrucción que implicaba moverlas bajo los bombardeos aéreos aliados. Rundstedt insistía en mantener la flexibilidad operativa, confiando en una reserva central capaz de moverse según las necesidades del momento. Rommel replicaba que esa flexibilidad era teórica. Las carreteras francesas, los puentes y los ferrocarriles serían destruidos, y los movimientos de las divisiones quedarían paralizados. La diferencia entre ambos no era solo de método, sino de percepción del tiempo. Rundstedt concebía la defensa como una secuencia prolongada: contención, reacción, contraataque. Rommel la entendía como un instante decisivo. Las primeras 24 horas definirían el resultado. Si el enemigo lograba consolidar una cabeza de puente, la guerra en el oeste estaría perdida. Hitler escuchó ambos argumentos sin resolver la disputa. Su estilo de mando, basado en la competencia entre subordinados, evitaba definir jerarquías claras.
En lugar de elegir, impuso una solución híbrida. Rommel recibió control directo sobre algunas divisiones Panzer situadas cerca de la costa. El resto quedó bajo el grupo Panzer Oeste al mando del general Leo Geir von Schweppenburg, subordinado a Rundstedt, pero dependiente de la autorización personal del Führer para cualquier desplazamiento. La consecuencia fue una estructura de mando dividida y rígida, donde la responsabilidad estaba repartida, pero la autoridad real permanecía concentrada en Berlín. Esta configuración administrativa garantizaba la indecisión operativa. Rommel podía actuar con rapidez en su zona inmediata, pero carecía de control sobre la mayoría de las fuerzas acorazadas. Rundstedt conservaba la responsabilidad formal del conjunto, sin poder mover sus reservas sin autorización superior. Geir von Schweppenburg disponía de las unidades mejor equipadas, aunque su empleo dependía de decisiones que tardaban horas o días en transmitirse. En la práctica, el frente occidental carecía de un mando capaz de responder con coherencia a una invasión repentina. Las reuniones en La Roche-Guyon, el cuartel de Rommel a orillas del Sena, reflejaban esta fragmentación. En ellas, los debates entre los estados mayores eran constantes. Rommel insistía en concentrar fuerzas junto al litoral. Geir defendía mantenerlas agrupadas en el interior. Los informes de estas conferencias muestran discusiones sobre la ubicación de las divisiones, los procedimientos de alerta y las cadenas de comunicación. Cada comandante actuaba dentro de su propia lógica y ninguno tenía autoridad suficiente para imponer un plan único. La falta de coordinación no se limitaba al ejército. La Luftwaffe, bajo el mando directo de Hermann Göring, operaba de manera completamente independiente. Sus baterías antiaéreas y escuadrones de caza estaban subordinados a su propio sistema jerárquico y no respondían a las órdenes del ejército. Rommel solicitó en repetidas ocasiones que las unidades antiaéreas estacionadas en la costa fueran puestas bajo mando conjunto para integrarlas en la defensa terrestre. Göring rechazó la propuesta, argumentando que la Luftwaffe debía conservar su autonomía operativa. La Marina mantenía una independencia similar. El almirante Theodor Kranke, al frente del mando naval occidental, dirigía sus fuerzas desde su propio cuartel general y seguía planes elaborados sin coordinación directa con las operaciones terrestres. Sus unidades costeras, principalmente baterías de artillería naval y flotillas de lanchas torpederas, operaban bajo procedimientos propios. En la teoría, las tres ramas debían cooperar en un esfuerzo conjunto. En la práctica, funcionaban como estructuras paralelas. Esta fragmentación tenía efectos tangibles. Las frecuencias de radio no eran compatibles entre servicios, los códigos de comunicación diferían y los informes seguían rutas burocráticas que consumían tiempo. La información sobre movimientos enemigos tardaba en llegar a los mandos que podían reaccionar. En un escenario donde los minutos eran decisivos, esta lentitud convertía la defensa alemana en un sistema propenso a la parálisis. Rommel trató de compensar estas deficiencias mediante un liderazgo personal activo. Sus desplazamientos por la costa eran constantes. Visitaba posiciones sin previo aviso, inspeccionaba fortificaciones, interrogaba a oficiales y exigía correcciones inmediatas. Su presencia transmitía energía, pero también presión. Muchos mandos intermedios lo admiraban por su determinación. Otros lo consideraban excesivamente intervencionista. Pese a su dinamismo, Rommel no podía alterar la estructura fundamental del mando ni ampliar su autoridad. Las divisiones que no estaban bajo su control directo seguían sujetas a la cadena de aprobación que ascendía hasta Berlín. Las comunicaciones entre Rommel y Rundstedt se mantenían en un tono formal, aunque la confianza entre ambos era limitada. Rundstedt veía en Rommel un táctico brillante pero impetuoso, incapaz de apreciar la dimensión estratégica de largo plazo. Rommel consideraba que Rundstedt subestimaba la urgencia de la situación y se aferraba a métodos de guerra superados. Ninguno de los dos ignoraba la experiencia del otro, pero sus perspectivas eran incompatibles. El resultado fue una convivencia tensa, sostenida por la disciplina, no por la convicción compartida. Mientras tanto, los indicios de la inminente invasión se acumulaban. Los informes de inteligencia señalaban concentraciones aliadas en el sur de Inglaterra, intensificación de los movimientos en los puertos y acumulación de embarcaciones de desembarco.
Las intercepciones de radio y los reportes de agentes en suelo británico coincidían en que los preparativos estaban en su fase final. Sin embargo, la incapacidad para determinar el punto exacto del ataque mantenía la indecisión estratégica. Calais seguía siendo considerado el objetivo más probable, lo que justificaba concentrar allí las fuerzas principales. En este clima de certeza general e incertidumbre táctica, la estructura de mando alemana mostraba sus límites. Las solicitudes de Rommel para trasladar divisiones adicionales hacia Normandía se encontraban con demoras y negativas. Rundstedt no podía autorizar movimientos sin aprobación directa de Hitler y el Führer evitaba pronunciarse. Su tendencia a concentrar el control en sus propias manos impedía cualquier iniciativa rápida. A finales de mayo, la situación se había vuelto paradójica. La maquinaria militar alemana en el oeste era imponente en número y extensión, pero carecía de una dirección operativa unificada. El ejército, la marina y la fuerza aérea trabajaban bajo mandos separados. Los generales más experimentados mantenían visiones incompatibles, y las decisiones finales dependían de un líder que prefería la indecisión a la delegación. Las fortificaciones seguían en pie, las divisiones estaban desplegadas, los planes existían en el papel. Pero la defensa carecía del elemento esencial de toda organización militar moderna, la unidad de mando. Así, el frente occidental del Reich aguardaba el asalto que todos sabían inevitable, con estructuras sólidas, hombres disciplinados y una cadena de mando que no podía moverse sin su propio permiso. La invasión aún no había comenzado, pero la descoordinación ya había minado la capacidad de respuesta del ejército alemán. El engaño perfecto, la trampa de Fortitude. En la primavera de 1944, los servicios de inteligencia alemanes operaban con márgenes de acción cada vez más reducidos. La pérdida de superioridad aérea había limitado de forma crítica el reconocimiento fotográfico sobre el Reino Unido. Los vuelos de la Luftwaffe, antaño una fuente valiosa de información, se habían vuelto casi imposibles por la eficacia de la defensa británica. Las redes de espionaje que Alemania había desplegado en las islas durante los primeros años de la guerra estaban prácticamente desmanteladas. Los agentes infiltrados habían sido capturados, neutralizados o convertidos en instrumentos de los servicios de contraespionaje británicos. A pesar de este deterioro, el alto mando alemán mantenía una certeza casi absoluta sobre el punto donde tendría lugar la invasión aliada. Desde un punto de vista estrictamente militar, el paso de Calais parecía el destino inevitable. Era el tramo más estrecho del Canal de la Mancha y ofrecía las condiciones geográficas más favorables para una operación anfibia. Desde allí, los aliados podrían avanzar con rapidez hacia Bélgica y el Ruhr, atravesando un terreno llano y con infraestructura desarrollada. Para los planificadores alemanes, la lógica estratégica era evidente y no requería cuestionamiento. Los aliados entendieron muy pronto esa convicción y la convirtieron en la base de una operación de engaño sin precedentes. Bajo el nombre de Operación Fortitude, el Estado Mayor británico diseñó un sistema destinado a confirmar cada una de las suposiciones del enemigo. La operación se dividía en dos partes: Fortitude North, que sugería una ofensiva ficticia contra Noruega, y Fortitude South, orientada a convencer al mando alemán de que el ataque principal se dirigiría a Calais. Esta última sería la pieza central del engaño estratégico. El componente esencial de Fortitude South era el First United States Army Group, conocido como FUSAG. En la documentación aliada, en los mensajes de radio interceptados y en las imágenes aéreas alemanas, el FUSAG aparecía como un ejército completo estacionado en el sudeste de Inglaterra. En los campos del condado de Kent, los reconocimientos alemanes detectaban concentraciones de tanques, vehículos y depósitos. Ninguno de esos elementos era real. Los tanques eran estructuras inflables, los camiones maquetas de madera y los campamentos meras escenografías diseñadas para ser vistas desde el aire. Los ingenieros y técnicos que participaron en su creación trabajaban con un objetivo preciso: producir sombras, texturas y reflejos que resistieran la observación fotográfica. La simulación no se limitaba al terreno. Las comunicaciones reforzaban la ilusión. Operadores de radio aliados transmitían mensajes constantes que reproducían el flujo natural de un ejército activo.
órdenes de movimiento, solicitudes de suministros, reportes de entrenamiento y despachos de intendencia. Cada emisión creaba una huella electromagnética que los analistas alemanes registraban y clasificaban como evidencia concreta. El resultado era un orden de batalla convincente, en el que divisiones imaginarias parecían formar parte de una fuerza real lista para atacar Calais. El comandante designado para esta formación inexistente era el general George S. Patton. La elección no fue casual. En Berlín, Patton era considerado el oficial más agresivo y eficaz del ejército estadounidense. Su reputación como líder de operaciones rápidas en África y Sicilia reforzaba la idea de que solo él podía dirigir una invasión de gran escala. Informes procedentes de supuestos agentes en Inglaterra confirmaban su presencia en el sureste británico, lo que, a ojos del mando alemán, validaba por completo la hipótesis de Calais. Esos agentes eran, en su mayoría, dobles controlados por el MI5. El contraespionaje británico había logrado convertir prácticamente a toda la red alemana en territorio británico. En lugar de eliminarlos, los había integrado en un sistema de desinformación cuidadosamente diseñado. Los mensajes enviados a Berlín eran redactados por oficiales británicos, adaptados a los patrones de credibilidad que la Abwehr consideraba confiables. Cada informe reforzaba la idea de que el Fußsag era auténtico y que el ataque principal sería lanzado donde los alemanes esperaban. Entre los agentes más influyentes se encontraba Juan Pujol García, conocido por los británicos como Garbo y por los alemanes como Arabel. Su historia se había consolidado como la de un informante excepcionalmente fiable. Sus transmisiones eran precisas, coherentes y, sobre todo, verificables con otras fuentes manipuladas por los británicos. Su supuesta red de subagentes, que proporcionaba datos desde distintos puntos del Reino Unido, era completamente ficticia. Sin embargo, sus informes llegaban a Berlín con un nivel de credibilidad tan alto que rara vez se sometían a revisión crítica. Durante los meses que precedieron a la invasión, Garbo transmitió de manera sistemática datos que confirmaban la concentración de fuerzas en el sudeste inglés. Los británicos se aseguraron de que algunos de sus informes previos resultaran correctos para consolidar su reputación. De este modo, cuando comenzó a describir los preparativos para un asalto en Calais, sus mensajes fueron aceptados sin reservas. Cada transmisión encajaba en el patrón que la inteligencia alemana esperaba encontrar. El engaño no dependía únicamente de los agentes o de las comunicaciones. Los aliados desarrollaron una red paralela de desinformación diplomática. Se difundieron rumores en embajadas neutrales, se filtraron conversaciones cuidadosamente elaboradas en ambientes donde se sabía que existían informantes alemanes y se publicaron artículos ambiguos en la prensa internacional. El conjunto creaba un entorno de confirmación constante. Todo lo que el enemigo veía, leía o escuchaba apuntaba a Calais. La meteorología contribuyó de manera involuntaria al éxito del plan. Las condiciones atmosféricas del canal durante los primeros días de junio parecían inadecuadas para una operación anfibia. Los meteorólogos alemanes, con observaciones incompletas debido a la pérdida de estaciones en el Atlántico Norte, concluyeron que una invasión no sería posible hasta mediados de mes. Los aliados, con información procedente de Islandia y Groenlandia, detectaron una breve ventana de condiciones marginales pero aceptables para el 6 de junio. Decidieron actuar confiando en que el enemigo descartaría la posibilidad por motivos climáticos. Esta diferencia de percepción resultó determinante. En la noche del 5 de junio, Rommel se encontraba en Alemania, convencido de que el mal tiempo retrasaría cualquier intento de desembarco. Había aprovechado ese margen para visitar a su familia y presentar nuevas solicitudes de refuerzos. Rundstedt, desde su cuartel en Saint-Germain-en-Laye, mantenía la situación bajo control rutinario. El estado de alerta era moderado y varios oficiales de alto rango se encontraban ausentes, participando en ejercicios de simulación en Rennes. La preparación defensiva seguía el protocolo habitual, sin indicios de emergencia. Poco después de medianoche, las estaciones de radar costeras comenzaron a registrar señales anómalas sobre el canal. Los operadores detectaron un movimiento aéreo masivo, pero la frecuencia de incursiones aliadas hacía difícil distinguir entre un bombardeo rutinario y una operación mayor.
Los reportes se transmitieron siguiendo los canales establecidos, que implicaban varios niveles de verificación. Este procedimiento, adecuado en tiempos normales, resultaba lento para una situación que evolucionaba minuto a minuto. Alrededor de la 1 de la madrugada, comenzaron los informes sobre caídas de paracaidistas en el interior de Normandía. Los mensajes eran contradictorios. Algunos describían unidades completas, otros simples maniobras de distracción. Parte de la confusión provenía de las operaciones de engaño aéreo aliadas, que incluían el lanzamiento de miles de muñecos con dispositivos pirotécnicos diseñados para simular saltos masivos. La saturación de información impidió establecer con rapidez la magnitud real de lo que ocurría. Las comunicaciones empeoraron cuando la resistencia francesa, coordinada con los aliados, saboteó líneas telefónicas y nodos ferroviarios. Los enlaces por radio sufrían interferencias constantes causadas por contramedidas electrónicas. En los centros de mando, los oficiales intentaban construir una imagen coherente a partir de fragmentos dispersos, pero el flujo de datos llegaba con retraso y sin confirmación. A las 5:30 de la mañana, el bombardeo naval aliado sobre las posiciones costeras confirmó la naturaleza del ataque. Sin embargo, incluso entonces, la interpretación dominante seguía condicionada por meses de desinformación. En París y Berlín, los informes iniciales fueron evaluados bajo la premisa de que Normandía era una operación de distracción. Se asumió que el asalto principal contra Calais se produciría en las horas siguientes. Garbo reforzó esa creencia en el momento más crítico. La mañana del 6 de junio transmitió un mensaje a Berlín a través de sus enlaces en Madrid. En él aseguraba que el ataque en Normandía era una maniobra de distracción y que el verdadero desembarco aún estaba por comenzar en Calais. La información fue recibida, archivada y analizada como confirmación de las previsiones previas. El sistema de engaño aliado había alcanzado su objetivo. Había explotado las limitaciones estructurales del aparato de inteligencia alemán, las restricciones operativas impuestas por la Luftwaffe y los sesgos confirmatorios de sus analistas. Había creado una realidad paralela sustentada en evidencia visible, en señales electrónicas y en informes humanos convergentes. Cuando las tropas aliadas ya combatían en las playas de Normandía, las principales divisiones blindadas alemanas permanecían inmóviles al norte, esperando una ofensiva inexistente. La precisión técnica y la coherencia del engaño habían logrado inmovilizar a un ejército entero en el momento decisivo del conflicto. Omaha, el infierno, desde el búnker. La madrugada del 6 de junio comenzó sin incidentes visibles para los defensores del nido de resistencia número 62, una de las posiciones fortificadas que controlaban el sector que más tarde sería conocido como Omaha Beach. Ubicada sobre una elevación natural próxima a Colleville-sur-Mer, esta posición formaba parte del sistema de defensa de la 352 División de Infantería, una unidad compuesta por veteranos del Frente Oriental, reclutas jóvenes y soldados de origen alemán nacidos fuera del Reich. Entre los artilleros destacados en el sector se encontraba Heinrich Severlo, de 21 años, encargado de operar una ametralladora MG-42. El búnker donde estaba apostado formaba parte de un conjunto de fortificaciones que incluía casamatas de hormigón, trincheras, refugios subterráneos y depósitos de munición. La disposición seguía los principios establecidos por Rommel durante sus inspecciones. Crear zonas de fuego superpuestas capaces de convertir la playa en un espacio sin cobertura donde toda fuerza atacante quedara expuesta a fuego cruzado desde diferentes direcciones. Alrededor de las 4:15 de la madrugada, los observadores del nido de resistencia número 62 advirtieron irregularidades en el horizonte. En un principio parecían formaciones de niebla, pero a medida que el amanecer despejaba la línea del mar, esas siluetas se definieron como embarcaciones. En cuestión de minutos, el número de buques visibles se multiplicó hasta cubrir el horizonte completo. Desde las posiciones alemanas, aquella concentración naval no tenía precedente. Los destructores, transportes, lanchas de desembarco y buques de apoyo formaban una masa que se extendía más allá de lo que el ojo podía medir. El impacto psicológico fue inmediato. Los soldados, entrenados para rechazar ataques de menor escala, se enfrentaban a una operación de dimensiones desconocidas.
Durante algunos instantes, el asombro reemplazó a la disciplina. Las órdenes de los oficiales devolvieron la actividad a la guarnición. Cada hombre ocupó su puesto y preparó su arma. A las 5:30, la flota aliada abrió fuego. Los proyectiles de gran calibre comenzaron a impactar en la costa, alterando la percepción sensorial del combate. El sonido de los disparos era comparable al paso de trenes de carga. Las explosiones generaban ondas de presión que se sentían físicamente antes de ser oídas. El suelo temblaba de forma constante y el aire se llenó de polvo, humo y fragmentos de hormigón. Las fortificaciones del nido de resistencia número 62 estaban diseñadas para resistir artillería terrestre, no proyectiles navales de alto calibre. Los impactos directos producían grietas en las paredes de hormigón y desprendían fragmentos de acero. Los sistemas de ventilación se colapsaban, acumulando gases y polvo. Algunos soldados murieron asfixiados o por el efecto de la sobrepresión en los espacios cerrados. Otros, aturdidos por el ruido, seguían disparando por reflejo, sin capacidad de comunicación. Durante aproximadamente una hora, el fuego naval se mantuvo con intensidad variable. En los breves intervalos, los defensores intentaban reorganizarse y reparar conexiones. Varias posiciones de ametralladora habían quedado destruidas o enterradas bajo escombros. Los cables telefónicos que unían los diferentes puntos del complejo estaban cortados y la comunicación entre búnkeres dependía de mensajeros que se movían entre explosiones. Cuando el bombardeo cesó temporalmente, hacia las 6:30, los artilleros supervivientes prepararon sus armas. Desde los puntos de observación parcialmente intactos distinguían las primeras lanchas de desembarco que se acercaban a la playa. Se ordenó esperar hasta tener a los objetivos a distancia efectiva antes de abrir fuego. La tensión dentro de las casamatas era palpable. Los soldados observaban en silencio las embarcaciones que avanzaban sin pausa. Cuando las primeras rampas se abrieron, las ametralladoras del nido de resistencia número 62 comenzaron a disparar. La MG-42 que manejaba Severlo emitía una ráfaga tan rápida que los disparos se fusionaban en un sonido continuo. El fuego se dirigía hacia los soldados aliados que descendían de las lanchas o que trataban de avanzar en el agua. Muchas embarcaciones habían quedado varadas lejos de la costa, obligando a los hombres a avanzar bajo fuego mientras cargaban equipo pesado. Las posiciones alemanas, distribuidas en altura, cruzaban sus campos de tiro para cubrir toda la extensión de la playa. Los soldados estadounidenses se refugiaban tras obstáculos antitanque o en los cráteres abiertos por los proyectiles. Para los defensores, las primeras oleadas parecían colapsar bajo el fuego. Los observadores creyeron que la defensa se desarrollaba conforme al plan. Sin embargo, esa impresión inicial no consideraba la magnitud de los refuerzos aliados ni la capacidad de reemplazar pérdidas sin interrupción. A media mañana, los destructores aliados comenzaron a acercarse más a la costa, disparando a tiro directo contra los puntos activos. Sus proyectiles alcanzaban con precisión las casamatas que aún respondían. Cada impacto reducía el volumen de fuego alemán y abría espacios por donde las tropas invasoras podían avanzar. El fuego defensivo comenzó a disminuir de forma perceptible. En el interior del nido de resistencia número 62, la situación se degradaba rápidamente. Los cañones de los destructores golpeaban las estructuras con regularidad. El aire era denso y el calor de las armas sobrecalentadas hacía difícil permanecer en los puestos. La munición se consumía a un ritmo que superaba cualquier cálculo previo. Los cinturones de balas se agotaban y los artilleros recurrían a proyectiles trazadores para mantener la defensa. El color de esas balas delataba la posición de los búnkeres, facilitando su localización. Hacia las 13 horas, un impacto directo provocó el colapso parcial del búnker principal del nido de resistencia número 62. Varios artilleros quedaron sepultados y el teniente Frerking resultó herido. Con la estructura comprometida y la munición casi agotada, ordenó la retirada de los supervivientes hacia el interior. Sin comunicaciones con el mando superior, la decisión se tomó de manera autónoma, basándose únicamente en la situación inmediata. La evacuación se realizó bajo fuego constante. Los defensores que intentaron moverse por terreno abierto fueron abatidos. Otros quedaron atrapados entre los avances aliados y las zonas de bombardeo. Frerking murió durante el repliegue.
y los grupos restantes se dispersaron por campos y bosques, intentando llegar a posiciones más seguras tierra adentro. Para los supervivientes del nido de resistencia número 62, el 6 de junio reveló las limitaciones estructurales del sistema defensivo. Las fortificaciones del Muro del Atlántico, pensadas para resistir artillería convencional, no pudieron soportar el poder de fuego concentrado de la flota aliada. Las reservas móviles, que debían intervenir en apoyo, permanecieron inmóviles por la falta de comunicación y el dominio aéreo enemigo. El combate en la playa mostró que la capacidad de resistencia local carecía de efecto ante un enemigo con recursos industriales capaces de sostener pérdidas masivas y continuar el ataque. La disciplina y el entrenamiento de los defensores no compensaron la desigualdad material. A lo largo de la jornada, el litoral que debía contener la invasión se transformó en el punto donde la defensa alemana demostró sus límites. La posición fortificada que controlaba el sector oriental de Omaha quedó reducida a ruinas antes del final del día. La parálisis del mando, el Reich atrapado en sus propias órdenes. Durante las primeras horas del 6 de junio, el sistema de mando alemán comenzó a recibir informes inconexos sobre movimientos inusuales en el Canal de la Mancha. A las 0330, las estaciones de radar detectaron una concentración aérea atípica. Poco después, los reportes sobre paracaidistas descendiendo en el interior de Normandía confirmaron que algo excepcional estaba ocurriendo. Para las 4:45, los observadores costeros informaban de una flota de magnitud desconocida aproximándose a las playas. Sin embargo, transformar estos datos dispersos en una reacción militar coherente requería un mecanismo de mando operativo, y ese mecanismo se encontraba en estado de colapso funcional. El mariscal Erwin Rommel había abandonado el frente el día anterior confiando en los informes meteorológicos que descartaban cualquier invasión inmediata. Viajaba a Alemania para visitar a su familia y presentar a Hitler nuevas solicitudes de refuerzos para Normandía. Mientras las fuerzas aliadas se aproximaban a la costa, el oficial con mayor conocimiento de la defensa costera alemana se hallaba a cientos de kilómetros del frente, atrapado en una red de carreteras congestionadas por órdenes contradictorias y comunicaciones saturadas. En el Berghof, la residencia alpina de Hitler, el Führer dormía. Su rutina habitual, de descanso hasta el mediodía, se mantenía incluso en situación de crisis. El personal de guardia tenía órdenes estrictas de no despertarlo salvo en emergencias absolutas. Los oficiales que recibieron los primeros informes debatieron durante horas si la invasión justificaba interrumpir su descanso. El temor reverencial hacia el líder se tradujo en inacción. Mientras tanto, las decisiones esenciales permanecían pendientes. En su cuartel general de Saint-Germain-en-Laye, el mariscal Gerd von Rundstedt fue informado hacia las 7 de la mañana. Los datos eran contradictorios. Se confirmaban desembarcos en Normandía, pero los informes de inteligencia seguían indicando que el ataque principal se produciría en Calais. Rundstedt consideraba que los movimientos detectados en Normandía eran una maniobra de distracción destinada a alejar las reservas del verdadero objetivo. Esta interpretación, reforzada por la operación de engaño aliada, determinó las primeras decisiones del mando alemán. El mariscal podía autorizar movimientos menores, pero las divisiones acorazadas de reserva estaban bajo control directo de Hitler. Ninguna unidad Panzer podía desplazarse sin su autorización personal. Este principio, diseñado para mantener el control centralizado, aseguraba que la reacción del ejército alemán dependiera del ritmo administrativo del alto mando, no del desarrollo real de la batalla. La 21 División Panzer, desplegada al sur de Caen, era la única fuerza blindada de entidad cercana a las playas. Su comandante, Edgar Feuchtinger, recibió reportes sobre paracaidistas poco después de la 1 de la madrugada. Solicitó permiso para contraatacar, pero la petición siguió el recorrido habitual a través de la cadena jerárquica. Desde el grupo de ejércitos B hasta el alto mando de las Fuerzas Armadas en Berlín. Las horas transcurrieron mientras los mensajes se transmitían y eran evaluados. Solo a las 8 de la mañana se autorizó un ataque limitado, acompañado de la instrucción de no alejarse demasiado de las posiciones defensivas. Órdenes de este tipo, que combinaban autorización parcial con restricciones tácticas, caracterizaron la respuesta alemana durante toda la jornada.
Los comandantes de campo recibían instrucciones de actuar, pero también advertencias de no comprometer fuerzas sin confirmación. Se les pedía iniciativa, pero se les negaba autonomía. La consecuencia fue una serie de movimientos parciales que nunca lograron coordinarse en una acción significativa. Las comunicaciones colapsaron rápidamente. Los sabotajes ejecutados por la resistencia francesa durante la noche habían cortado líneas telefónicas, dañado cables ferroviarios y destruido pequeños puentes. La coordinación alemana, dependiente de redes terrestres fijas, quedó fragmentada. Los intentos de transmitir órdenes por radio se vieron obstaculizados por interferencias electrónicas aliadas. Los mensajes llegaban incompletos o con horas de retraso. Los oficiales de operaciones trabajaban con información desfasada que ya no correspondía a la situación real. Hitler fue finalmente despertado hacia las 9 de la mañana. Su reacción inicial fue de prudencia escéptica. Aceptó la posibilidad de que la invasión estuviera en marcha, pero insistió en que el ataque principal seguiría siendo en Calais. Ordenó mantener las principales formaciones acorazadas en el norte y autorizó movimientos limitados hacia Normandía. Esta decisión intermedia, característica de su estilo de mando, garantizó la dispersión de fuerzas y la pérdida de concentración operativa. A media mañana, la 12 División Panzer Hitlerjugend recibió órdenes de desplazarse hacia el frente normando. Sin embargo, la superioridad aérea aliada hacía inviable el movimiento diurno. Cualquier columna detectada era atacada por cazabombarderos aliados. Los comandantes optaron por marchar de noche, lo que pospuso su llegada al frente hasta el día siguiente. Las unidades que se movían durante el día sufrían pérdidas continuas y quedaban dispersas en carreteras bloqueadas por convoyes destruidos. La 21 División Panzer lanzó su contraataque alrededor de las 16 horas. Para entonces, las fuerzas aliadas habían consolidado las playas y establecido comunicaciones entre los distintos sectores. Los blindados alemanes avanzaron hacia el espacio entre las zonas británica y canadiense, buscando dividir la cabeza de playa. Los primeros progresos se encontraron con resistencia ligera, pero al acercarse a las posiciones aliadas estabilizadas el fuego desde tierra y mar, se intensificó. El fuego naval directo, poco común en experiencias previas de los comandantes alemanes, demostró su eficacia destructiva. Los proyectiles de los destructores aliados, disparados a corta distancia, atravesaban el blindaje de los tanques con facilidad. Los modelos Panzer, diseñados para enfrentamientos terrestres, no estaban preparados para impactos desde ángulos superiores. Las pérdidas aumentaron y el avance se detuvo. A las 21 horas, una nueva oleada de aviones aliados sobrevoló la región. Era la Operación Mallard, que transportaba refuerzos aerotransportados en planeadores para las fuerzas británicas. Los observadores alemanes interpretaron el movimiento como el inicio de una segunda invasión. Temiendo quedar aislados, los comandantes de la 21 División Panzer ordenaron la retirada hacia posiciones defensivas al sur de Caen. El único contraataque blindado de la jornada terminó sin resultados decisivos. Durante todo el día, las comunicaciones entre los diferentes niveles del mando alemán estuvieron marcadas por demoras, confusión y contradicciones. Las unidades en el frente solicitaban apoyo que nunca llegaba. Los cuarteles generales emitían órdenes basadas en informes ya obsoletos. Los oficiales intermedios debían elegir entre obedecer instrucciones imposibles o adaptarse a una realidad cambiante sin autorización. La rigidez jerárquica del sistema, considerada su principal fortaleza, se transformó en su debilidad más grave. Al caer la tarde, la magnitud del fracaso era evidente. Los informes que alcanzaban los cuarteles generales describían todas las playas principales bajo control aliado. Las unidades costeras habían sido destruidas o dispersadas. Las reservas blindadas estaban inmovilizadas, sin combustible o bajo ataque aéreo. Las comunicaciones seguían interrumpidas y el control naval del canal pertenecía completamente a los aliados. Los comandantes comprendían que la batalla por las playas estaba perdida. La cuestión inmediata era si podría formarse una nueva línea defensiva tierra adentro. Para ello se requerían recursos inexistentes. Unidades frescas, munición, combustible y un sistema de mando capaz de responder en tiempo real. Ninguno de estos elementos estaba disponible. Rommel llegó a su cuartel general de La Roche-Guyon durante la tarde.
El viaje le permitió observar el colapso logístico en las carreteras francesas, columnas dispersas, vehículos destruidos y órdenes contradictorias. Su evaluación fue directa. Las primeras 24 horas, decisivas para contener la invasión, se habían perdido. El enemigo había establecido cabezas de playa sólidas y había asegurado un flujo continuo de refuerzos. La batalla que debía haberse resuelto en las playas se libraría ahora en el interior, bajo condiciones cada vez menos favorables. La moral del mando alemán comenzó a erosionarse. Los oficiales comprendían que el poder material aliado excedía toda capacidad de respuesta. La cantidad de buques, aviones y vehículos desplegados en un solo día superaba la producción alemana de meses. Las peticiones de refuerzos no encontraban respuesta. Las mejores unidades estaban comprometidas en el este y las fuerzas en Francia carecían de combustible y munición. Cuando terminó el día, el frente occidental del Reich se encontraba en estado de crisis operativa. Las defensas costeras habían sido superadas, las comunicaciones destruidas y las reservas inmovilizadas. El sistema que debía garantizar la defensa de Europa occidental se había paralizado bajo su propio peso burocrático. El valor individual de los soldados no compensaba la ineficiencia estructural del mando. La invasión no había sido detenida y el Reich afrontaba una nueva fase del conflicto en condiciones que ya no podía controlar. La derrota total, el ocaso del mito alemán. Los días posteriores al 6 de junio confirmaron que el desembarco aliado no había sido el desenlace de la operación, sino su inicio. Las cabezas de playa, aseguradas con enorme esfuerzo durante el día D, comenzaron a expandirse hacia el interior. Mientras tanto, las fuerzas alemanas intentaban reorganizar una línea defensiva coherente con los recursos dispersos que aún conservaban. En ese contexto, la ciudad de Caen se convirtió en el punto central de la campaña, un objetivo cuya importancia estratégica definió el curso de las semanas siguientes. Rommel había identificado a Caen como el eje crítico del frente. Desde la ciudad partían las principales carreteras que conectaban el litoral con el interior de Francia. Controlar ese nudo significaba dominar el acceso al terreno abierto del sur, indispensable para las maniobras blindadas. Las divisiones de las SS Leibstandarte y Hitlerjugend, llegadas finalmente a la zona, ocuparon las posiciones defensivas en torno a la ciudad. Eran formaciones de élite, con personal experimentado y equipamiento moderno. Sin embargo, operaban en condiciones que anulaban sus ventajas. La batalla por Caen se transformó en una secuencia de ofensivas aliadas y contraataques alemanes. Cada ciclo consumía recursos que el ejército alemán no podía reemplazar. Las fuerzas británicas y canadienses atacaban con apoyo constante de artillería y aviación. Las defensas alemanas eran bombardeadas hasta quedar reducidas a ruinas antes de que la infantería entrara en combate. Cuando las unidades Panzer intentaban responder, eran detectadas por reconocimiento aéreo y atacadas antes de poder concentrarse. La escasez de combustible y munición hacía imposible sostener operaciones prolongadas. Los combates urbanos convirtieron Caen en un modelo del nuevo tipo de guerra que se desarrollaba en Normandía. En el frente oriental, las batallas habían sido móviles y extensas. En Caen, cada metro de terreno se disputaba bajo vigilancia aérea continua. El soldado alemán, acostumbrado a confiar en la iniciativa individual y la precisión táctica, se encontraba inmovilizado dentro de un sistema de combate donde la superioridad técnica quedaba anulada por el control aliado del aire y la abundancia de recursos. Los tanques Panzer y Tiger, considerados símbolos del poder acorazado alemán, demostraban su valor táctico en enfrentamientos directos, pero su presencia en el campo de batalla era cada vez más efímera. Cada unidad perdida requería semanas de producción y transporte desde Alemania bajo bombardeo constante. En contraste, los aliados reemplazaban sus vehículos destruidos en cuestión de días. La diferencia industrial hacía irrelevante cualquier ventaja técnica puntual. La Luftwaffe, incapaz de mantener presencia sostenida en el cielo, desapareció prácticamente del frente occidental. El combustible de aviación era tan escaso que los vuelos de entrenamiento se habían reducido al mínimo. Los pilotos novatos enfrentaban condiciones imposibles, aviones insuficientes, equipos incompletos y un enemigo numéricamente abrumador. Los aeródromos eran bombardeados de manera sistemática.
El resultado fue una pérdida total del control aéreo. Para los soldados alemanes en tierra, el cielo se convirtió en una amenaza constante. Caen cayó el 9 de julio, más de un mes después de lo previsto en los planes aliados. La propaganda alemana presentó la demora como prueba de la fortaleza defensiva, pero el balance real era distinto. La ciudad había sido destruida casi por completo. Las divisiones que la defendieron habían perdido la mayor parte de su personal y material. Lo que quedaba de la línea alemana se desplazó hacia el sur, sin reservas capaces de cubrir los huecos. Los oficiales con experiencia en campañas anteriores reconocían un cambio fundamental en la naturaleza del conflicto. En operaciones previas, la Wehrmacht había compensado la inferioridad numérica mediante maniobra y concentración de fuerza en puntos decisivos. En Normandía, esas tácticas resultaban inútiles. La maniobra era imposible bajo vigilancia aérea. La sorpresa táctica había dejado de existir, y cualquier intento de concentrar fuerzas se convertía en un blanco inmediato para los bombarderos aliados. La guerra que se libraba en Francia ya no era una cuestión de habilidad o estrategia, sino de capacidad industrial. El adversario no necesitaba ser más audaz, solo más persistente. Los aliados podían permitirse pérdidas que para Alemania eran irreparables. Esta asimetría alteraba la psicología del combate. Los soldados alemanes comprendían que cada baja reducía sus posibilidades sin afectar el resultado general. El agotamiento material se convertía en agotamiento moral. A finales de julio, los aliados lanzaron la Operación Cobra, diseñada para romper el frente en el sector occidental de Normandía. El ataque comenzó con un bombardeo de saturación en un frente de pocos kilómetros. Más de 1.500 bombarderos pesados arrojaron miles de toneladas de explosivos sobre las posiciones alemanas. Las unidades alcanzadas fueron literalmente destruidas. Las que sobrevivieron quedaron desorganizadas y sin capacidad de resistencia efectiva. Las fuerzas acorazadas estadounidenses aprovecharon la ruptura para avanzar hacia el sur y girar luego hacia el este. Simultáneamente, las fuerzas británicas y canadienses presionaban desde el norte. El resultado fue el cerco de Falaise, donde quedaron atrapadas las principales unidades del 7º Ejército y del 5º Ejército Panzer. Dentro del perímetro cercado, los caminos estaban saturados de vehículos destruidos, piezas de artillería abandonadas y columnas de soldados intentando escapar. Los cazabombarderos aliados atacaban las rutas de retirada en oleadas sucesivas. La artillería disparaba desde todos los sectores. El paisaje se convirtió en una sucesión de restos calcinados y campos cubiertos de cuerpos. Cuando el cerco se cerró a mediados de agosto, cerca de 50.000 soldados alemanes fueron capturados. Las pérdidas materiales fueron totales. Las unidades que lograron escapar cruzaron el Sena en condiciones de desintegración, sin tanques, sin transporte, convertidas en grupos dispersos de infantería exhausta. El frente occidental alemán había dejado de existir como estructura organizada. Rommel no presenció esta fase final. El 17 de julio, su vehículo fue atacado por cazabombarderos cerca de Livarot. Gravemente herido, fue evacuado a Alemania. Allí sería más tarde implicado en la conspiración del 20 de julio contra Hitler. En octubre se le ofreció la elección entre suicidio y un juicio público. Eligió la primera opción, desapareciendo del escenario militar y político en medio de la descomposición del régimen. El mariscal Rundstedt había sido destituido antes del colapso final. Su sustituto, Günther von Kluge, asumió un mando sin margen de maniobra. La pérdida de cohesión entre el frente y el alto mando era total. Kluge, convocado a Berlín tras el fracaso en Normandía y temiendo su implicación en la conspiración, también se suicidó en agosto. El mando alemán en el oeste se desintegraba a la misma velocidad que sus divisiones. Los oficiales capturados tras la batalla coincidían en sus evaluaciones. Reconocían que la derrota no podía atribuirse a falta de valor ni a errores tácticos corregibles. Era consecuencia de una disparidad estructural, un adversario con superioridad industrial, logística y organizativa que había convertido la guerra en un proceso automatizado de desgaste. La habilidad individual había perdido relevancia frente a la producción en masa y la coordinación interaliada.
El impacto ideológico fue igualmente profundo. El régimen nazi había fundamentado su legitimidad en supuestas superioridades raciales y culturales. La campaña de Normandía destruyó esas narrativas. Los ejércitos de las democracias industriales, que la propaganda alemana había presentado como débiles, demostraron una capacidad operativa y material que superaba ampliamente a la del Reich. Las convicciones ideológicas no podían sostenerse frente a la evidencia material del colapso. Los prisioneros de guerra alemanes interrogados en los meses siguientes mostraban un cambio de tono notable. La confianza absoluta de años anteriores se había transformado en resignación. Muchos expresaban incredulidad ante la escala de la maquinaria aliada. Otros reconocían abiertamente haber comprendido que la guerra estaba perdida mucho antes de que llegaran las órdenes de retirada. La derrota había dejado de ser un hecho militar para convertirse en una realidad conceptual. El desembarco en Normandía marcó el inicio de una fase irreversible del conflicto. El muro del Atlántico, considerado indestructible, había sido superado en horas. Las divisiones Panzer, emblemas del poder ofensivo alemán, fueron destruidas en combate o capturadas en Falaise. La Luftwaffe había desaparecido del cielo europeo occidental. El sistema de mando, debilitado por el control centralizado y la desconfianza interna, se había paralizado en el momento decisivo. La derrota fue total no solo en el terreno, sino en la concepción misma de la guerra que había sostenido al Reich.